quiero leer en Hechos 5, versos 14 y 15 en la versión TLA. Amén. Hechos 5, 14 y 15. Amén. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y los sanara. Amén. Amén. Vamos a quedarnos así de pie y con nuestras palmas, con gozo en nuestros corazones. Amén. Vamos a cantarle un corito de los viejos tiempos al Señor. Amén. Con la sombra de Pedro. Amén. Con la sombra de Pedro es que se sanaban todos los enfermos. Amén. Solamente con su sombra los enfermos se sanaban. Amén. 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba el
Pero si tú escuchas la letra y te pones a leer sobre esta historia, fue con la sombra nada más de Pedro. No fue con la mano, no fue con una palabra, fue con su sombra. ¿Tú te imaginas eso? Que con tu sombra nada más tú sanes los enfermos. Aleluya. Que nada más con tu sombra, with your shadow, you heal the sick. With your shadow, you delivered, you cast out demons. With your shadow, que con tu propia sombra los demonios son hechos fuera. O sea que tú no tienes que decir nada. Es nada más con tu sombra.